las calles y en el clima social que se vive, ¿no? A ver, voy a darle aquí. Sí, bien. De hecho, me acuerdo cuando hace 2 años, cuando entra por primera vez Vox en las instituciones, que en este caso es en el Parlamento andaluz, bueno, pues me acuerdo que Pablo pues, llamó como a una alerta antifascista, en plan, cuidado con lo que está sucediendo aquí, que no es una casualidad, o sea, que no es algo baladí. Y de hecho, desde que entran en el Parlamento andaluz hasta ahora, el hecho de que estén en las instituciones lo que ha provocado es un blanqueamiento de esta fuerza política y una normalización también ayudada por los medios de comunicación que hace que planteamientos racistas, xenófobos, machistas, homófobos, etcétera, ciertos planteamientos que parecía que estaban de alguna forma superados, no, a lo mejor no en el discurso del día a día en la calle, pero sí por lo menos a nivel público, ¿no? Tú no podías dar una opinión abiertamente racista en un medio de comunicación, pero lo que ha ido sucediendo es que se han ido normalizando esos discursos, blanqueando, y eso hace que hayamos tenido que retroceder. Yo me acuerdo cuando entré en la Asamblea de Madrid en el año 2019 que dijimos, el hecho de que ustedes, uno de los discursos que se dieron, que les dijimos a Vox, el hecho de que ustedes estén aquí es un retroceso muy importante para los derechos y las libertades de todos. O sea, vamos a tener que revisar, van ustedes a traer aquí a que revisemos cuestiones que estaban ya, pues en ese sentido, muy superadas. Y eso lo hemos ido viendo en la Asamblea de Madrid. Hemos ido viendo cómo se debatía sobre lo ya superado en los años 80, ¿no? Y en ese sentido, el retroceso que os comentaba. Y además es que este fenómeno no es una cuestión de Madrid o una cuestión de Asturias o una cuestión de España, es un fenómeno global que además ellos tienen sus referencias y sus espejos en los que mirarse, el Frente Nacional o lo que está pasando en Hungría, o sea, ellos están organizados internacionalmente, ¿no? Lo que siempre hemos hablado de esas redes internacionales de la extrema derecha, que ellos sí que están bastante bien organizados y además tienen mucha financiación para poder intervenir, y eso a nosotros, pues de alguna forma, pues nos deja en una situación un poquito más complicada. Y volviendo a aterrizarlo al ejemplo de Madrid, decir que aquí lo que es la extrema derecha no estaría representada en exclusiva por Vox. Es decir, hay una parte de esa extrema derecha que también se ve reflejada en la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Ayuso. Y eso es lo peligroso de lo que sucede en Madrid. Porque utilizan las mismas técnicas o técnicas muy similares, ¿no? Tanto la señora Ayuso como Monasterio, que en este caso sería la portavoz de Vox. La mentira, la desinformación, la propaganda, el bulo, ese tono bronco, o sea, no hay mucha diferencia en el tono de Ayuso con el de Monasterio. Entonces, lo que hace Vox es aumentar todavía mucho más el nivel de violencia para poder diferenciarse de Ayuso, porque Ayuso ha tenido esa capacidad de aglutinar también a un cierto voto de extrema derecha, ¿no? Y eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo en los plenos, cómo va a aumentar esa violencia. Pero es verdad que Vox, en este caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, le está sirviendo como excusa y como escudo. Es decir, como excusa porque necesita una serie de votos, muy pocos, pero sí que necesita los votos de Vox para poder aprobar esas leyes. Entonces, lo utiliza como excusa para poder aplicar una agenda de ultraconservadora, poniendo de excusa a Vox. Es decir,
Una de las primeras cuestiones que va a reformar la señora Ayuso es que quiere revisar todas las leyes LGTB de la Comunidad de Madrid. Ella utiliza como excusa que es que Vox se lo pide, pero a nadie se le escapa que Ayuso no va a llorar mucho por tener que derogar ciertas leyes LGTB, o sea, que tampoco le molesta. Entonces, en ese sentido, hace de excusa y también de escudo, porque además hemos visto como Vox le está salvando los muebles a Ayuso en muchas cuestiones, como por ejemplo el tema de la Comisión de Investigación de Residencias, ¿no?, de mayores, que nosotras registramos que se tenía que reactivar y en un principio Vox dijo que iba a apoyar que se reabriese y luego pues se ha echado atrás y esa comisión era importante porque estaba saliendo muchísima información de lo que allí había sucedido ya estamos llegando al punto en el que estaba saliendo información que podía tener consecuencias penales para el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, es una comisión muy molesta para la señora Ayuso y que estaba muy interesada en que no se reabriese. Y en ese sentido, pues Vox le ha hecho de escudo. En la Asamblea, todos sabéis el incidente que hubo en el pleno de investidura con la extrema derecha y en este caso con Monasterio, ¿no?, que focalizó todo su discurso, gran parte de su discurso, en atacar a nuestro compañero Serín con argumentos racistas, sí, pero sobre todo muy, muy, muy clasistas, ¿no? Porque en ese sentido ellos utilizan un discurso que pretenden que pueda enganchar con la gente de la calle, basado también en mentiras, pero sí como criminalizando la migración en cuanto a pobreza, en cuanto a gente que viene de forma ilegal, pero si yo vengo en un avión, pues ya no sería el mismo problema, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nosotras reaccionamos rápidamente, pues solicitando por el artículo 114 la palabra para que Serín pudiese defenderse, pero es verdad que tenemos que diseñar una estrategia porque sabemos que va a ser el foco de los ataques de esta señora. O sea, que esta señora se va a basar mucho en atacar a nuestro compañero Serín, ¿no? Porque, claro, como os explicaba, en Madrid Vox Ayuso les ha dejado poco espacio político porque ya es bastante controvertida ella y además tiene un estilo muy trampista a la hora de hacer política, etcétera. Entonces, creo que van a intentar diferenciarse de Ayuso para mantener su espacio, pues radicalizándose, ¿no? Y eso es un problema, pero un problema no solo para la institución o para lo que estamos viviendo nosotros en la Asamblea de Madrid, sino es un problema porque eso lo que hace es aumentar la tensión en la calle y de hecho lo estamos viendo en regiones donde hay una mayor implantación territorial de Vox, como pueda ser en Murcia, donde ya los ataques racistas han llegado al punto de bueno, agresiones, de apuñalamientos, etcétera. O sea, y en ese sentido no es una buena noticia que esta gente pues esté en las instituciones, desde luego, y que aumenten ese nivel de violencia. Entonces tendremos que buscar de alguna forma estrategias para poder aislar a ese discurso, teniendo en cuenta que los medios de comunicación han jugado pues un papel bastante, bueno, que se puede discutir si ha sido el adecuado, por lo menos, a la hora de amplificar ese discurso y blanquearlo, ¿no? No digo que todos los medios de comunicación, evidentemente, pero sí que ha habido ciertos medios de comunicación que lo que han hecho es amplificar ese discurso y blanquearlo. Nosotras
¿Cómo debemos combatir ese discurso? ¿Debemos entrar en ese juego? Responder de manera enérgica a todo lo que haga la extrema derecha y tenernos de alguna forma enrollados en ese circuito en el que ellos son la extrema derecha y nosotros la extrema izquierda. No creo que eso nos venga bien como proyecto político, ¿no? Situarnos ahí porque es de hecho donde nos quieren tener el resto de partidos. Yo qué sé, hacen bastante hincapié en mostrarnos como los antagonistas a la extrema derecha, ¿no? Creo que debemos combatir sobre todo las mentiras, pero también que debemos de ofrecer un proyecto alternativo que pueda ser interesante para la gente, ¿no? O sea, más allá de combatir las mentiras de la extrema derecha, creo que una de las mejores formas de combatir precisamente esos discursos y de que vayan calando es precisamente poner encima de la mesa nuestro proyecto propio, pues basado en los servicios públicos de calidad, teniendo mucha relación con las asociaciones barriales y con el tejido asociativo, que nos vean ahí. O sea, nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, se está haciendo a nivel organización pues muchísimo trabajo, y nuestros compañeros y compañeras de los círculos pues están trabajando bastante activamente en las asociaciones de vecinos, en las despensas solidarias. O sea, que esto tiene que ser más allá de lo que podamos hacer desde la institución, desde las redes sociales o desde los altavoces que tengamos, que también creo que hay una parte de trabajo de base de estar ahí que es importante, ¿no? Incluso en el boca a boca, en el bar, o sea, hay una parte muy de base que es importante para combatir estos discursos, ¿no? En ese sentido, nosotras desde la Asamblea no queremos convertirnos en la excusa, en este caso, de Vox para que todos los días haga su campaña, porque ellos basan toda su actividad. Si la gente que les vota supiera lo que hacen ahí dentro, no sé si les votaría, ¿no? O sea, ellos basan toda su actividad en propuestas muy efectistas y muy demagógicas que llamen la atención e intentar, pues un poco llamar la atención para diferenciarse. O sea, para que os hagáis una idea, la primera propuesta que lleva Vox es reducir la mitad de los diputados de la Asamblea de Madrid, cosa que sabe que no se puede hacer porque esto requiere pues una reforma del Estatuto de Autonomía que tendría que aprobarse en ambas cámaras y no cuentan con esas mayorías como para poder hacer eso, pero que es algo como que engancha mucho con un discurso antipolítica que ellos explotan continuamente, ¿no? Los políticos son malos, vienen aquí a chupar del bote, esta gente lo único que quiere, hay que reducir, una de las palabras que tiene siempre en la boca Monasterio es que hay que reducir el gasto político, ¿no? Y luego ellos son los primeros que viven de chiringuitos, muchos de ellos pues vienen de familias muy, muy acomodadas y demás, pero sí que vienen con este tipo de propuestas. Y luego la segunda propuesta que ha traído Vox es cerrar la Asamblea de Madrid y convertirla en un colegio. No sabemos muy bien cómo, en fin, o sea, y en esto se están basando todo el rato, en propuestas como mensajes muy sencillos, demagógicos, pero que pueden enganchar con un electorado que le entre bien lo que es el discurso antipolítica, antipolíticos, etcétera. Y sobre todo alimentando mucho la guerra del último contra el penúltimo, todo el rato. O sea, ir a los barrios a provocar, por ejemplo, el otro día vino Monasterio al barrio donde vivo, aquí a Lavapiés,
pues eso, poco menos que insultando a la gente, y luego cuando la gente reacciona ofendiéndose, ay, mira, es que me están insultando. O sea, basan toda su política en la provocación, en el señalamiento de los colectivos más vulnerables y en fomentar la guerra del último contra el penúltimo, ¿no? O del penúltimo contra el último. Y eso, pues evidentemente, en la institución lo tenemos que combatir, pero teniendo en cuenta que no podemos entrar en el juego que ellos quieren de tenernos enfrascados en su guerra de la extrema derecha contra la extrema izquierda, porque además eso lo que hace es amplificar su discurso todo el rato. Por eso, ya os digo, nosotros estamos pensando en cuestiones creativas para poder aplacar esa situación, porque claro, teniendo a nuestro compa Serín ahí, por un lado, tampoco queremos que se convierta en el punching ball de la señora Monasterio, y también porque no queremos que se amplifique su discurso y que nos utilicen a nosotros como escudo y como excusa, ¿no? En ese sentido, vosotras, ahí en Asturias, creo que la situación que tenéis es bastante diferente de momento con la que tenemos en Madrid, por lo menos por los datos que yo he estado mirando de representación de la extrema derecha, tanto en el Parlamento asturiano como luego los diputados que han sacado para el Congreso. Todavía no tenéis esas alarmas, a lo mejor. No digo que haya que relajarse ni mucho menos y que hay que combatir ese discurso, pero no estáis en esos niveles de implantación a lo mejor territorial, y bueno, que ya me lo diréis vosotros, porque a lo mejor no es tan así, pero no lo tenéis tan arraigado o asentado como pueda ser en Murcia, por ejemplo, o en Madrid, pero no tanto por la representación que saca Vox, que no es tanto, son 13 diputados, no es mucho, pero sí porque en el fondo es que Ayuso también es candidata de la extrema derecha, ¿sabes? O sea, en ese sentido, y de hecho me preocupa bastante más eso que lo que pueda hacer Monasterio en la Asamblea de Madrid intentando llamar la atención, ¿no? O sea, para mí lo más preocupante es que tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que sí que entra en algunos momentos en ese juego, ¿no? Y lanzando discursos duros y también racistas y machistas, y de hecho lo ha hecho bastante en la anterior legislatura, lo ha hecho durante la campaña, y yo pensaba que ahora que ha sacado un muy buen resultado electoral bajaría un poco el nivel y veríamos un Ayuso más presidencial y más, bueno, pues intentando ser más transversal. Y sí que es verdad que en el discurso de investidura, en el primer discurso que da, pues la verdad que sorprende, porque parece que quiere ir incluso a coger, uy, mira, ya he llegado a los 20 minutos, a coger electorado de Más Madrid, hablando de cuestiones verdes desde ese punto de vista, pero sí tocando pues el tema de la ecología y algún otro tema, pero luego al día siguiente, en la réplica, vimos una Ayuso bastante agresiva en estado puro, despreciativa incluso para la gente que está ahí en la Cámara, y sí coqueteando otra vez con discursos que blanquean el racismo. De hecho, Ayuso aplaudió a Monasterio después de intervenir. Ayuso y algunos diputados del PP, que van a ser los futuros consejeros de esta señora, aplaudieron el discurso de Monasterio y no afearon que hubiese sido una racista allí en esa Cámara. Entonces, creo que el caso madrileño hay que analizarlo de manera distinta, y porque no es exactamente que Vox tenga muchos diputados en la Asamblea de Madrid, ¿no? El hecho de que hay un peligro de ese discurso y de que de hecho se han aumentado las agresiones tanto homófobas
como racistas en Madrid en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, dejo ahí para finalizar esa reflexión o esa puerta abierta, y es que hay en algunos lugares donde a lo mejor el problema no es tanto Vox, sino otras fuerzas políticas que puedan estar en esa competición y que entren al trapo de los discursos de la extrema derecha, ¿no?